Pixar, película tras película, demuestran lo increíble que son en transmitir mensajes para adultos en una película de niños. Porque todos nosotros hemos visto una película de Pixar en el cual aparece un mensaje sumamente profundo dirigido hacia los adultos que llevan a los niños al cine, envuelto en una película de niños. Donde, claro, están estas escenas sumamente profundas, pero en esencia es una película para ese público. Lo vemos, por ejemplo, con Toy Story. En sí es una película para niños, pero que tiene un mensaje sumamente profundo y que le afectó muchísimo a los adultos que acompañaron a los niños a esa película. Y así podemos decir millones de películas distintas. Coco, Intensamente, Monster Inc., entre otros. Los primeros 15 minutos de Up, que Dios mío. Pero al final del día son películas de niños que simplemente tienen un mensaje que también va dirigido hacia adultos. Pero creo que hay solamente una película de Pixar que, la verdad, era una película para adultos disfrazada para niños. Y que es una película que lamentablemente entra en esta categoría de que, como no le fue bien en el box office, es considerada un fracaso. Injustamente porque fue lanzada en pandemia y por lo tanto no estuvo en el cine. Pero a mi gusto es una de las películas más profundas e increíbles que ha hecho Pixar y Disney como tal. Y esa película es Soul. Y Soul es este tipo de película que yo digo que no es una película dirigida hacia niños, sino que es dirigida hacia adultos. Y que solamente por estar en una animación y haber sido sacado por Disney y Pixar, uno diría como, no, es una película que un niño podría disfrutar. Lo cual perfectamente lo podrían disfrutar, pero en el general no es una película típica de Disney y Pixar. Es una película más lenta, no tiene tantos momentos graciosos que le encanta a estas películas de este género hacer. Claro, tiene uno que otro chiste, pero no es la esencia de la película. Es una película que se toma su tiempo en llegar al mensaje final y que no tiene miedo en tomarse este tiempo, que para un niño que está viendo esta película puede resultar un poco aburrido. Porque en sí tampoco es una película que está llena de colores y animación y cosas por el estilo, sino que está más bien aterrizado hacia la realidad. Y por eso yo creo que resuena tanto con adultos, porque simplemente es lo que uno vive en su día a día. Incluso en una de las partes más coloridas estamos con interpretaciones directamente inspiradas en Picasso. Y que de nuevo no da una sensación de película animada de niños, sino que toda esta escena, The Great Before, da una sensación de calidez, una sensación de que yo quiero seguir estando aquí. Y de nuevo, los chistes que se tiran, sobre todo en esta parte de la película, son hilarantes, pero están dirigidas hacia adultos. Y todo esto es para representar una imagen que representa muy bien uno de los mayores miedos que tiene el ser humano adulto en general. Es vivir una vida del cual no te sientas orgulloso. No haber vivido la vida que tú querías vivir porque estás siempre buscando esa siguiente meta, ese siguiente logro. Porque muchas veces como adultos nos encontramos encerrados en esta noción de que cuando logro algo, por fin voy a ser feliz. Dejando de lado todas las cosas buenas que uno hace en el camino. O el creer que ese es mi propósito de vida cuando mi propósito puede ser otro, del cual yo soy increíble en hacerlo. Que fue lo que pasó con Joe Garner. Él decía que su propósito de vida era tocar música. Que una vez que tocara con Dorothea Williams, iba a ser feliz. Y cuando finalmente lo hizo, no lo fue. Y la analogía que hace Dorothea Williams es una cosa de... Porque sí, uno efectivamente puede llegar a cumplir esta meta, pero al día siguiente tienes que seguir con tu vida. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos disfrutar en nuestra vida según esta película? La vida como tal. Y esta escena de la epifanía de Joe Garner, Dios mío, cada vez que he visto esta película miles de veces y literalmente cada vez que aparece esta escena lloro. Y eso en gran parte por el soundtrack de Soul. Que Trent Reznor simplemente se puso la 10. Ya, después de esto hay que cerrar el estadio. Porque la epifanía de Joe de decir, este es mi logro, esta es mi razón de vivir. El vivir. El disfrutar el sabor de la pizza que comió o de la hoja que cayó a su mano. O de simplemente mirar hacia el cielo cuando estás en el metro. Para después encontrar la epifanía de decirle a número 22, eres increíble en lo mejor que se puede hacer, vivir. Acepta su propia mortalidad e ir al Great Beyond. Una de las cosas más hermosas que he visto en una película. Y de nuevo, todos estos conceptos de vida, muerte, propósito de vida, no estaban hechos como una típica película de Disney Pixar. Y por eso yo creo fielmente que esta es una película dirigida directamente hacia adultos que estaba embestida o disfrazada como una película de niños. Una película de niños, dirigida para niños, pero con un mensaje para adultos, que es una o dos escenas. Aquí es absolutamente toda la película es dirigida hacia adultos y creo que lo hicieron muy bien con eso. Lo que me gusta es que lo hacen a partir de un personaje que es común y corriente, que podría ser tú y como puedo ser yo. ¿Cuál es su miedo y sobre todo cuáles son sus sueños? Y cómo luego el lograr ese sueño se siente vacío, porque el lograr metas no te hará feliz. Te traerán felicidad, sin lugar a dudas, pero al día siguiente la vida sigue. ¿Qué es lo que tenemos que apuntar? Simplemente a vivir la vida. Y cuando le dan esa segunda oportunidad a Joe Garner y simplemente no sé cómo voy a vivir mi vida, pero lo que sí sé, voy a vivir cada segundo de él. Esta es una de las películas que debiesen enseñar en colegios, que debiese ser mucho más popular, porque el mensaje que da es tan sencillo, pero a la vez tan complejo. Y esta por siempre va a ser una de mis películas favoritas, porque Soul simplemente me destruyó el alma. ¡Ja! ¿Ustedes creen que existe alguna otra película disfrazada de niños que de verdad es dirigida hacia adultos o no? Lo escucho en los comentarios.